Bienvenidos nuevamente a este video del curso de programación en Java. En esta oportunidad, en este video, vamos a ver algo de base de datos, un pequeño repaso a lo que es base de datos, al modelo lógico relacional, además al lenguaje SQL, sí, a la conectividad a base de datos utilizando la API de JDBC, que nos ayuda o nos permite la ejecución de operaciones sobre base de datos desde el lenguaje de programación Java. Para lo cual vamos a utilizar el sistema gestor de base de datos MySQL y o MariaDB. Para esto vamos a descargar algunos paquetes correspondientes y lo van a instalar. Vamos a ver un poquito de lo que es MySQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado bajo licencia dual. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que MySQL ha sido comprado por la empresa Oracle, ¿sí? Hasta entonces era software libre, no se pagaba licencia, pero una vez que lo adquiere la empresa Oracle, se tiene que pagar licencia cuando se coloca una base de datos en producción, ¿no? Para tema de aprendizaje y pruebas, no hay necesidad de pagar licencias, pero una vez que ya se coloca en producción, sí, se tiene que pagar licencias. A eso se refiere lo que es la licencia dual. Entonces, una base de datos se puede decir una de las más populares, ¿no? En todo el mundo. ¿Ya? Este software ofrece un servidor de base de datos, ¿no? Utiliza el lenguaje SQL, es muy rápido, es multiproceso, multiusuario y está diseñado para sistemas de producción de carga pesada y misión crítica, así como para integrarse en software de implementación masiva. Por otra parte, como les había dicho, paralelamente a esto, a este cambio que ha sufrido MySQL, entonces se ha creado en 2009, basado en MySQL, ¿no? Por desarrolladores que estaban descontentos porque Oracle controle todos los productos de base de datos como Oracle Database y MySQL, entonces han creado lo que es MariaDB. MariaDB se mantiene actualizado con la última versión de MySQL, de la misma sucursal, y en la mayoría de los aspectos todos los comandos, interfaces, bibliotecas, la API que existen en MySQL también existen en MariaDB. MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL con licencia GPL, es una licencia pública general, es software libre, MariaDB. Es desarrollado por Michael Widenius, fundador de MySQL y bueno, trabajamos casi sobre la misma arquitectura en esta parte. Entonces, vamos a trabajar con MariaDB porque es software libre, tanto en producción como en procesos de enseñanza, aprendizaje y pruebas. Se puede utilizar sin ningún problema. Y cuando instalemos el paquete correspondiente, sí, que es en este caso XAMPP, lo que se instala es MariaDB, ¿no? Porque es software libre como tal. ¿Ya? Aparte, vamos a utilizar la herramienta MySQL Workbench. MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño, gestión y mantenimiento de bases de datos. No es un sistema gestor de bases de datos, no es un motor de bases de datos como tal, pero nos ayuda a trabajar, ¿no? De forma clara y correcta con MySQL y también con MariaDB, ¿no? Tanto para poder construir o diseñar bases de datos, ¿no? Luego llevar a su creación y demás. MySQL Workbench es una herramienta visual, es una herramienta de escritorio unificada para arquitectos, desarrolladores y administradores de bases de datos. MySQL Workbench proporciona un modelo de datos, desarrollo SQL y herramientas de administración integrales para la configuración del servidor, administración de usuarios, respaldo y mucho más. Entonces, MySQL Workbench está disponible en Windows, Linux y Macintosh. Este también software libre, pese a que pertenece a lo que es MySQL, ¿no? Bien, antes de entrar a algunos conceptos de base de datos, yo ya tengo abierto acá algunas ventanas, ¿no? Desde donde ustedes van a poder descargar. Por ejemplo, ustedes van a buscar XAMPP, van a ingresar a la parte de descargas, ¿no? Y XAMPP no es un sistema gestor de bases de datos, tampoco es un servidor web. Simplemente XAMPP es un paquete que nos ayuda a instalar fácilmente lo que sería MariaDB, ¿sí? MariaDB, lo que sería el servidor web Apache, ¿sí? El servidor web Tomcat y otras herramientas más, entre ellas PHP. Lo único que necesitamos de esta aplicación es MySQL. Lo vamos a instalar todo, pero vamos a utilizar solamente, sí, MySQL. Entonces, la descarga que ustedes van a realizar, sería bueno que la hagan en una versión un poquito más anterior, más descargas nos vamos, para Windows, obviamente. Y aquí yo les sugiero para temas de compatibilidad y otros, vamos a entrar a Example Windows.
Entonces de acá van a descargar esta versión que yo les voy a recomendar, la 7433. Entonces ustedes hacen clic acá y la descarga, sí, va a comenzar una vez que ustedes seleccionen de acá, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Fíjense que hay entre lo que serían comprimidos, ¿no es cierto? Aquí está el instalador y aquí está el portable. Me van a descargar esta versión y la descarga inicia y bueno, van a tener ahí el paquete, es de fácil instalación, si se fijan, se está descargando, ¿ya? Una vez que tienen el paquete, es simplemente hacerle doble clic, seguir las instrucciones del asistente de instalación y una vez que hacen eso, es siguiente, siguiente y aceptar todo y se va a instalar, en este caso, lo que sería XAMPP, ¿no? XAMPP, entonces, va a ser eh, el software que vamos a utilizar para instalar de forma rápida y transparente el tema de lo que es MySQL. Aunque sí aquí es necesario recomendar que no es, bueno, este paquete y la instalación de MySQL de esta forma no es la más correcta, ¿no? Para temas de aprendizaje, eh, sí podrían utilizar XAMPP, pero ya para temas de desarrollo y colocar en producción una base de datos, sí se considera que no es seguro porque, bueno, tiene muchos problemas en el tema de, por ejemplo, el manejo de las contraseñas para el superusuario root, ¿sí? En principio no le colocan ninguna contraseña y eso es un resquicio de seguridad, ¿no? Entonces, para aprender, sí, para temas de prácticas, pruebas y demás, sí, pero posteriormente tendrían que ustedes buscar el instalador de MariaDB, es decir, podrían entrar o MySQL, cualquiera de los dos, pero ya saben cuál es la diferencia. MariaDB, vamos a colocar acá. Y se dan cuenta, vamos a entrar acá. Y esto es lo que ustedes tendrían que descargar para la plataforma que tengan ustedes disponibles. Y ahí está el sistema operativo Windows. Y en base a eso, sí, ahí ya les va a pedir contraseñas y algunas configuraciones que son propias, ¿no? Esta es la forma más segura para trabajarlo en producción. Entonces, una vez que tengan ustedes el tema de lo que es XAMPP, que está acá, doble clic sobre este archivo y se va a instalar, ¿no? De forma transparente, hay que seguir simplemente el proceso de instalación. Y una vez que tengan instalado eso, en la unidad C se va a crear una carpetita, si es que ustedes no han dado eh, otra configuración, se va a crear una carpetita que se llama XAMPP. Y dentro de XAMPP, sí, ustedes tendrán que sacar un acceso directo a este archivo, al que dice exam control exe, ustedes hacen clic derecho y sacan el correspondiente acceso directo en el escritorio. Lo envían a y colocan acá a escritorio, yo ya lo tengo. Y una vez que hacen eso ustedes van a tener, ¿no? Eh, esta herramienta, cuando le hacen doble clic, sí, se va a inicializar este panel de control. En principio, estas dos, lo que necesitamos es más que todo MySQL, aunque se instala MariaDB, pero aquí dice MySQL. Lo que ustedes tienen que hacer es inicializar esto, ¿sí? Va a estar esto como start, hacen clic y se va a ejecutar de esta forma. Si no tienen ningún problema, se va a colocar en color verde y nos dice, ¿no? En esta parte que el puerto que está utilizando, en este caso MySQL o MariaDB, es el puerto 3306. Entonces está esperando, ¿no? Está abierto ese puerto para las peticiones de los clientes como tal. Por consiguiente, también pueden levantar el servidor web Apache, ya que está escuchando en este caso por estos puertos, tanto para el protocolo HTTPS como para el protocolo HTTP. Ustedes van a tener esto como start, hacen clic ahí y se inicializa. La idea es que más o menos quede de esta forma, ¿no? Esto nos indica que se ha aperturado sin ningún problema, tanto los servicios de MySQL como los servicios de servidor web Apache, ¿no? Este es el sistema gestor de base de datos, ¿no? En este caso MySQL y MariaDB. Entonces, una vez que tienen instalado eso, podrían ya trabajar con lo que sería el MySQL Workbench. Vamos a volver a nuestro navegador rápidamente. Yo ya lo tengo acá. Esto lo voy a cerrar. Y de la misma forma, buscan MySQL Workbench. Sí, se van a la parte de lo que serían las descargas. Descargan acá según el sistema operativo. Ahí dice MySQL Workbench en esa versión y hacen clic en Download y de la misma forma. La instalación es sencilla, más que todo si tienen el sistema operativo Windows 10 no van a tener ningún problema y lo van a poder instalar haciendo siguiente, 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 finalizar. Una vez que ustedes tienen eso, se les va a crear automáticamente un acceso directo como el que tenemos acá, ¿sí?
y le hacen doble clic y lo que se va a abrir es esta herramienta. Esta herramienta es una herramienta visual, es decir, es una aplicación de escritorio. ¿Ok? Entonces, al ser una aplicación de escritorio, en principio, todo esto que ustedes ven acá, a ustedes no les va a aparecer. Estas son las conexiones que yo he ido creando. Esto les va a aparecer vacío y vamos a empezar a crear posteriormente, sí, ya una nueva conexión y a partir de eso a crear nuestro modelo lógico relacional y luego llevar ese modelo lógico relacional a un modelo físico, ¿no? En este caso, el código correspondiente, el lenguaje de definición de datos de SQL, ¿no? Para que se cree en sí la base de datos como tal. Entonces, es un proceso sencillo el de la instalación de estas herramientas y ustedes ya tienen instalado ya el JDK, tienen instalado Apache NetBeans y vamos a ir trabajando en ese sentido. Bueno, también podrían trabajar de la siguiente forma, aunque yo les recomiendo utilizar para este curso el MySQL Overbench porque lo vamos a hacer mucho más rápido, pero también si ustedes levantan los servicios tanto de MySQL como de Apache, ustedes pueden hacer clic acá. Podemos abrir una herramienta que se instala junto con Example, que es el PHP-MyAdmin. El PHP-MyAdmin también es un sistema, en este caso web, no como MySQL Overage, que es un sistema de escritorio. Este es ya un sistema web que se está abriendo, si se fijan, en un navegador. No, esa es la particularidad. Este se ejecuta en un navegador, el otro en ventanas independientes. Y bien, cuando lo instalan ustedes por primera vez, esto lo van a tener casi vacío, solamente van a tener las bases del sistema. Y bueno, ustedes ya crearán acá, ¿no? Se puede crear base de datos, se puede hacer consultas, se puede hacer exportaciones, importaciones, es decir, backups, ¿no? Restauración de backups. Bien, y acá nos va mostrando algo de la información. Esto puede variar respecto a lo que ustedes instalen. También es una versión un poquito más anterior. Y fíjese, nos dice que el servidor de base de datos que se ha instalado es MariaDB, aunque en esta parte nos indica que es MySQL, ¿sí? Solamente es textual, literal, pero lo que sí se ha instalado es MariaDB. En este caso, sí, la versión es la 10.422. No, esta una versión un poquito superior les va a servir para lo que vamos a realizar ahora, ¿no? Nos dice que el superusuario es root, ¿ya? Y se está trabajando en local, es decir, estamos trabajando en el mismo equipo. En este caso, cuando ustedes instalan de esta forma, su equipo tiene el rol de cliente y también de servidor. Entonces lo estamos trabajando de esa forma. No se olviden, el superusuario que tiene MySQL o MariaDB se denomina root. Entonces, y bueno, como se ha instalado sin seguir, digamos, algunas configuraciones de seguridad, este usuario root no tiene contraseña al principio. Posteriormente le vamos a dar una contraseña y demás. Por eso es que hemos podido entrar, ¿no? Sin ninguna autenticación a PHP-MyAdmin. Y bueno, podemos entrar a nuestras bases de datos y demás. Pero sí debería tener, ¿no? Una contraseña todos los usuarios que vamos creando, especialmente el root. Nos dice que este es el servidor web, ¿no? Y la versión de PHP-MyAdmin. No, PHP-MyAdmin no es un sistema gestor de base de datos, no es un motor de base de datos, simplemente es una herramienta que, al igual que MySQL Workbench, nos ayuda a administrar, crear bases de datos, usuarios, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es lo que también podrían utilizar. Ya una vez que lo tienen instalado eso, entonces ya luego vamos a ver los drivers que tenemos que bajar para hacer la conectividad a base de datos. Sigamos con nuestra presentación. Entonces, una base de datos relacional está conformada por tablas, ¿sí? Relacionadas entre sí. Estamos hablando de bases de datos relacionales. Y cada una de ellas contiene filas y columnas que guardan cierta información. A las filas se les denomina también registros o tuplas y están conformadas por varias columnas de una tabla. Por ejemplo, una fila o tupla podría integrarse por las columnas el identificador o llave principal, el nombre, el apellido, dirección, teléfono, etc. De acuerdo con esto, una columna es de un mismo tipo de datos, ¿sí? Tenemos tipos de datos para que se puedan almacenar números enteros, decimales, de tipo cadena, de tipo fecha, etcétera. E identifica un campo de una tabla. Por ejemplo, la columna nombre identifica el nombre de un cliente, se puede decir de un proveedor o de un empleado. La colección de filas o tuplas o registros conforma una tabla. Entonces ahí tenemos, ¿no? Dos modelos lógicos o relacionales, donde tenemos las tablas, ¿no? Y las tablas están compuestas por campos, los campos son de un tipo de datos, y bueno, hay una relación, ¿no? Entre algunas de las tablas, como podemos ver acá. Y ahí es donde salen los conceptos de llaves primarias, llaves foráneas y otros más.
Entonces, esa sería, ¿no?, una introducción rápida. Vamos a hablar también de lo que es SQL, ¿sí? El lenguaje estructurado de consultas. Este lenguaje en su forma estándar, en la que se ha normalizado por la ANSI, es un lenguaje que permite interactuar con una base de datos relacional. Y al decir eso, si trabajamos con el ANSI, con el estándar, podemos hacer las mismas consultas en MySQL, en MariaDB, en otros sistemas gestores de base de datos como Postgres, ¿no?, como SQL Server, como Oracle Database, etcétera. Todas, ¿no?, en sí tiene una compatibilidad, se podría decir, de entre el 90% de todas las sentencias del SQL, sí se pueden ejecutar en cualquiera de estos. Sí, hay algunas sentencias y cláusulas que son específicas, digamos, de un sistema gestor de base de datos. Y cuando hablo de sistema gestor de base de datos, hablo de SQL Server, MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle Database, hasta de Access, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve este lenguaje? Es un lenguaje que permite interactuar con una base de datos relacional, ¿no? Crear archivos y gestionar los datos dentro de ellos a través de un motor de base de datos relacional o DBMS, así también se denomina. Es posible crear estructuras de datos, base de datos, tablas, índices, llaves, entre otros. Almacenar o extraer información de ellas, entre otras funcionalidades. Entonces, vamos a trabajar con esto. Y el SQL, como les decía, es estándar, ¿no? Es estándar para cualquier sistema gestor de base de datos. Es decir, un 90% podríamos, me atrevo a decir, que de las sentencias y cláusulas son compatibles, ¿no?, entre estos sistemas gestores de base de datos. Entre los componentes de SQL, ¿sí? Este está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Cada sistema gestor de bases de datos está conformado de esa forma. Estos componentes se combinan en las instrucciones de manera que se pueda crear, actualizar, consultar y eliminar bases de datos y los objetos que conforman alguna de las bases de datos, como las tablas, las vistas, etcétera. Entonces tenemos comandos SQL, existen dos lenguajes en las bases de datos, ¿sí? O dos sublenguajes, podríamos decir, dentro de SQL. Uno es el DDL o LDD, que es el lenguaje de definición de datos, también se le conoce por estas siglas en inglés. Proporciona órdenes para poder, ¿no?, crear esquemas o base de datos, ¿no?, para poder borrarlas, para hacer alguna alteración, para poder crear índices, modificación de esquemas, ¿no? En general, tiene que ver con lo relativo a la creación, actualización y borrado de todos los objetos que conforman una base de datos. Sí, todo en base de datos son objetos, es decir, una tabla es un objeto, un procedimiento almacenado es un objeto, una vista es un objeto. Y el lenguaje de definición de datos nos ayuda para esto. Y eh, entre las sentencias y cláusulas que tiene el lenguaje de definición de datos está create, ¿no? Con create podemos crear bases de datos, podemos crear tablas, podemos crear procedimientos almacenados, etcétera, cualquier tipo de objeto, como les había dicho. Alter nos sirve para poder alterar o poder modificar, ¿no?, cualquier objeto. El drop nos sirve para poder eliminar, ¿no? Y el truncate de la misma forma. Entonces, ahí están, ¿no?, los comandos que son eh, para la definición de datos como tal. También tenemos, ¿no?, el lenguaje de manipulación de datos, el LMD o DML. Este es un sublenguaje de SQL y se denomina de esta forma. Incluye órdenes para poder insertar registros dentro de una tabla, para poder borrar algún registro, uno más, para poder hacer consultas, para poder hacer actualizaciones a algunos registros, a algunos campos, ¿no?, de una base de datos ya existente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el lenguaje de manipulación de datos, donde tenemos sentencias como select para poder hacer una selección, una consulta a una tabla de una base de datos o a varias tablas. Tenemos el insert para poder insertar uno o más registros, el update para hacer actualizaciones, el delete para hacer borrados y otras más. Bien. Por otra parte, tenemos también, ¿no?, el lenguaje de control de datos. Y dentro de esto está, ¿no?, las sentencias grant, revoke, execute y revert. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para poder crear y dar privilegios a usuarios que van a utilizar la base de datos. Entonces, también tenemos este sublenguaje y también tenemos el lenguaje de transacción, ¿no?, de control de transacción, que nos va a ayudar a trabajar con transacciones. Y dentro de los comandos tenemos a begin, commit, rollback, save. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, el commit es para poder confirmar, ¿no?, una transacción, y el rollback para poder revertir esa transacción. Entonces son dos sublenguajes que tiene, ¿no?, SQL. Ahí tenemos algunos de los comandos. Por ejemplo, el create dice utilizado para crear nuevas bases de datos, tablas, vistas, procedimientos almacenados, el drop para eliminar estos objetos y el alter para poder modificarlos. Y dentro de los comandos que tenemos para lo que es
El lenguaje de manipulación de datos, tenemos el select, que nos sirve para consultar registros dentro de una base de datos que satisfagan algún tipo de criterio. Podría ser insert para que podamos cargar, ¿no?, lotes de datos en una base de datos. El update para poder modificar y el delete para poder eliminar, ¿no? De esta forma, entonces, estos son comandos, ¿sí? Comandos de SQL que son estándar. Me van a servir tanto para MySQL, MariaDB, SQL Server, Postgres y demás. Bien, tenemos también algunas cláusulas. Si se fijan ahí, está la cláusula from, where y order by. Esta es utilizada, ¿no? El from es utilizada junto con select y también con insert y con delete y también con update. Y es utilizada para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. El where nos sirve para hacer algún tipo de filtros, ¿ya? Y el order by para poder ordenar los registros según algún campo. Bueno, vamos a pasar a diseñar ya nuestra base de datos. Tengan en cuenta que vamos a utilizar, ¿no?, una conectividad a base de datos. Acá se encuentra nuestro servidor de base de datos, que en este caso es MariaSQL o MariaDB. Y necesitamos, ¿no?, dentro de nuestra aplicación en Java, necesitamos descargar el driver correspondiente que nos va a ayudar a trabajar, ¿no?, según la base de datos. Entonces, tendremos que descargar el driver para trabajar con MySQL o MariaDB, o el driver para trabajar con SQL Server, ¿sí? Y bueno, vamos a trabajar de esta forma. Este va a ser el modelo lógico relacional de nuestra base de datos del proyecto final que vamos a hacer. Ya, se trata de simplemente un pequeño negocio, ¿sí?, de reparación de equipos de computación. ¿Sí? Son equipos de computación, pueden ser impresoras, laptops, CPUs, qué sé yo, todo lo que son equipos de computación se dedica a eso. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos los usuarios, es decir, los empleados que trabajan en nuestra empresa, y dentro de eso cada usuario va a tener un rol. Va a haber un rol, por ejemplo, que va a ser un administrador, el otro rol va a ser atención al cliente. Entonces vamos a tener usuarios que van a tener, ¿no?, esos roles. Uno o dos que van a ser atención al cliente, tres o cuatro que van a ser técnicos, uno o dos que van a ser administradores. Entonces a eso se refiere el rol, donde si se fijan tenemos una llave primaria, ¿no?, que es de tipo entero, que es el ID, que identifica de forma única a un registro dentro de esa tabla, el nombre del rol y si el rol está activo o no. Vamos a trabajar de esa forma, no vamos a trabajar con eliminaciones físicas, es decir, no vamos a utilizar el delete en muchos casos, sino simplemente vamos a activar y desactivar, ¿no? Esa es la mejor forma, digamos, y la más recomendada para poder trabajar en este sentido. Y luego los usuarios, sí, que tienen el rol correspondiente. Fíjense que acá tenemos, ¿no?, la llave foránea, en este caso, esta sería la llave foránea, que está haciendo referencia a esta llave primaria, ¿sí? Entonces, esa es la forma de referenciar. Esta es una llave primaria y esta es una llave foránea. Y mediante esos dos campos, sí, estamos relacionando estas tablas. Luego tenemos acá los nombres. Ahí está, ¿no? Nos dicen que va a ser de tipo varchar, ¿no? Va a tener una capacidad máxima de 40 caracteres y lo mismo para apellidos. El carnet de identidad también va a ser de tipo varchar. El email va a ser de tipo varchar también. La clave, ¿sí?, donde vamos a encriptar la clave, va a ser de tipo varchar. La fecha de nacimiento, si se fijan, va a ser de tipo date. Y la foto va a ser de tipo varchar y también va a tener un campo activo y eso nos va a permitir, ¿no?, activar o desactivar los usuarios. La foto va a ser de tipo varchar en el sentido de que vamos a almacenar, como sugiere la norma, aunque no es específica y tampoco obligatoria, vamos a poder guardar, ¿no?, almacenar nuestras fotos en un directorio, es decir, en una carpeta como tal. Ya para esto, para que no ocupe mucho espacio dentro de la base de datos, aunque se podría hacer también, pero bueno, va creciendo mucho esto, ¿no? Bueno, vamos a utilizar eso y lo que se va a almacenar acá es el nombre de la imagen correspondiente, ¿no?, para este usuario, es decir, su foto. Va a tener el nombre y su carnet de identidad como nombre del archivo de la foto. Y es lo único que se va a almacenar acá. Físicamente se va a almacenar nuestra foto dentro de una carpeta y se va a recuperar de esa forma mediante el nombre que está acá.
Por otra parte, tenemos nuestros clientes, ¿sí? Los clientes que van a venir, ¿no? Con sus equipos de computación, que pueden ser uno o más equipos de computación. Estos clientes van a tener un nombre, un tipo de documento, porque puede ser carnet de identidad, puede ser NID, va a tener ese tipo de documento, un número de documento. Fíjense que aquí estamos utilizando carnet de identidad, porque aquí sí vamos a registrarlo con su carnet de identidad, pero aquí lo podemos registrar, ¿no? Mediante su NID, mediante su carnet de identidad. Entonces va a tener esto un número específico, el teléfono, ¿sí? El email y si también el cliente está activo o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un cliente, lo atiende un usuario, ¿no? Llega el cliente con su computadora, su impresora y tal vez un escáner, podría ser, y quiere dejar esos equipos porque está mal, tienen que hacer una pequeña reparación. Y entonces lo que tenemos acá es una tabla órdenes de servicio. ¿Qué es lo que va a ver en la tabla órdenes de servicio? ¿Se fijan? Esta es una llave foránea que está haciendo referencia a este IDE y esta es una llave foránea que está haciendo referencia a este. Entonces aquí estamos colocando, ¿no? ¿Por quién ha sido atendida esta orden de servicio? ¿De quién es la orden de servicio? Su llave primaria, obviamente. El número de comprobante que va a tener esto. ¿Qué comprobante? Su número se va a ir generando correlativamente. La fecha en la que ha traído el cliente y ha sido atendido por el usuario. La situación, ¿sí? Si está, ¿no? Esperando repuestos, si ha sido atendida y demás. El total, sí, imagínense que traiga una computadora, una impresora y un escáner, por decirlo. Entonces, de cada uno va a tener un precio, ¿sí? Y aquí se va a colocar el total de todo lo que se ha realizado de la reparación de esos tres equipos, ¿no? Y el estado me indica si la orden de servicio ha sido aceptada o se va a anular. Para eso nos va a servir eso. Entonces, la orden de servicio, como puede contener varios equipos de computación. Puede ser que este cliente me esté trayendo 3 o 4 equipos. Entonces necesita un detalle de esa orden. Aquí se genera simplemente estos datos y el detalle de la orden, si se fijan acá, lo que se está haciendo es una relación. Acá esta sería la llave foránea, que está haciendo referencia a esta llave primaria. Tiene su propia llave primaria esto. Y aquí es donde voy a colocar, ¿no? El nombre del equipo. Por ejemplo, laptop Lenovo, ¿no? Y su código. O su serie. Podríamos colocar impresora, tantos y su serie. Entonces aquí vamos a ir colocando, ¿no? Todos los equipos que van a tener. El defecto, ¿no? El defecto, digamos, no enciende, eh, cabezales en mal estado. Bueno, muchas cosas que podemos colocar. El servicio que se va a realizar, ¿no? El servicio que se va a realizar. A esto se refiere a qué, ¿no? ¿Qué es lo que ha realizado el técnico para poder reparar? Y el precio que va a tener cada uno de esos equipos que está trayendo, ¿no? Cuánto, digamos, de la reparación de la laptop, digamos, 200 bolivianos, de la reparación de la impresora, 150, y todo eso se va a sumar y se va a guardar acá, en este total. Entonces, esta es una base de datos pequeñita, sí, pero que tiene mucha funcionalidad, ¿no? Para este tipo de negocios. Bien, este va a ser el modelo que vamos a trabajar y vamos a generar enseguida ya el escribe de la base de datos, vamos a crear la base de datos en MariaDB o MySQL y luego vamos a ver la conexión a base de datos. Bien, lo primero, sí, es tener levantado, ¿no? Por lo menos este servicio de acá. Esto es muy importante, ¿ya? Simplemente esto va a estar, si no está levantado, no está así en verde, va a estar con Start, ustedes hacen clic sobre ese botón y se va a levantar la base de datos. Va a estar de esta forma, ¿no? Esto es opcional, luego lo vamos a ver, porque pueden tener problemas, digamos, con el puerto, pero lo que más nos interesa es esta parte de acá. Una vez que lo tienen de esta forma, van a abrir su MySQL Workbench, yo lo tengo ya abierto, como les decía, en esta parte ustedes no van a tener nada de lo que está acá, y vamos a crear una nueva conexión. Para eso lo que hacemos es clic en este botoncito, que es el botón más, y vamos a crearnos ahí, ¿no? Una nueva conexión. Le vamos a llamar, en este caso, por ejemplo, le llamaremos sistemas o sys órdenes servicio. Un nombre puede ser cualquiera, ¿ya? Estamos utilizando el método de conexión TCP/IP. Cuando hablamos de este hostname, estamos hablando que estamos trabajando en local, ¿no? Local o localhost, así se denomina. Y el puerto que está utilizando nuestro sistema gestor de bases de datos es el puerto 3306, como muestra acá, ¿no? Es correcto, lo dejan de esta forma. Y el usuario, porque una vez que instalen solamente van a tener un solo usuario y el usuario, el superadministrador de este tipo de sistemas gestor de bases de datos es root. Entonces lo dejan ahí. Como no tiene contraseña, hacemos un test de conexión. Hacemos clic acá y nos dice que sí se ha conectado, sí, desde esta aplicación hasta nuestro motor de bases de datos MariaDB o MySQL.
Bien, hacemos clic en OK y se va a crear lo siguiente. Se fijan, acá se ha creado órdenes de servicio. Esta es la conexión con la que vamos a trabajar. Y le hacemos doble clic. Bien, se va a abrir esta parte, ¿no? En principio, indicarles que acá ustedes van a ver solamente una o dos bases de datos del sistema que se crean juntamente, ¿no? Con, en este caso, MariaDB o MySQL y nada más. Yo aquí tengo varias bases de datos, ustedes no van a poder verlo de esta forma, así que no se preocupen. Tenemos este campo de acá, donde vamos a poder hacer nuestras consultas, tanto de consultas de selección y demás, inserción o también de creación de base de datos, ¿no? Estos botoncitos de acá muy importantes, ¿sí? Este botón, por ejemplo, ejecuta la sentencia actual, ¿no? Y este va a ejecutar las sentencias seleccionadas. Podemos también abrir con este botón de acá. Podemos guardarlo. Entonces vamos a trabajar de esa forma. Ok, entonces acá también tenemos algunos botoncitos especiales. Dice que esto va a crear, ¿no? Una nueva pestaña SQL, una parecida a esta de acá. Y bueno, otras herramientas más. Una vez que hemos llegado a este punto y tenemos la conexión y podemos ver que no ha salido ningún tipo de problemas, entonces vamos a crear, ¿no? Nuestra base de datos. Es decir, vamos a crear este modelo lógico relacional según lo que ya se ha comentado y se ha visto, ¿no? Pues con todos estos campos y demás. Para hacer eso, yo lo voy a trabajar esto en un segundo plano. Ya es bueno que ustedes lo impriman, tal vez esto, para poder seguir fácilmente, ¿no? Todo lo que vamos a hacer. Bien, lo primero, vamos a irnos acá, a este botón. Vamos a hacer clic sobre el mismo. Y una vez que está hecho eso, vamos a seleccionar sobre este icono de acá o este botoncito. Y aquí tengo yo varios, ¿no? Ustedes no van a tener absolutamente nada. Entonces, para crear, ¿no? Un modelo lógico relacional, hacemos clic en este botón, este signo más, y se nos apertura esta ventana, ¿ya? Por defecto le coloca un nombre a la base de datos que se llama MyDB. Nosotros vamos a cambiar, ¿no? Ese nombre. Entonces, hacemos doble clic sobre esta parte, es decir, por esta parte de acá, nosotros hacemos doble clic para poder darle un nuevo nombre a nuestra base de datos. Nosotros vamos a llamar en este caso a nuestra base de datos BD, de base de datos, y le vamos a colocar órdenes, ¿sí? Servicio. Bien, ese es el nombre que le estamos dando a nuestra base de datos. Fíjense, ya ha cambiado. Vamos a utilizar, ¿no? UTF-8 y para poder utilizar todos los caracteres que utilizamos nosotros en nuestro idioma, es decir, en castellano, lo que vamos a hacer, es decir, las ñes, acentos y demás, vamos a utilizar lo que está acá que dice Spanish 6, UTF Spanish 6. Una vez que está configurado eso, vamos a hacer doble clic sobre este botón que dice Add Diagram y vamos a poder construir, ¿no? Nuestro modelo lógico relacional. Esto se llama modelo lógico relacional. ¿Bien? Entonces, esto es independiente del sistema gestor de bases que utilicen. Si utilizan SQL Server, lo tendrán que crear en SQL Server. Si utilizan Postgres, en Postgres. Esto no va a variar en nada, ¿no es cierto? Este es un modelo intermedio entre lo que se representa al usuario, entre el modelo conceptual y el modelo físico de una base de datos, ¿no? El modelo físico se refiere a implementar esto dentro de un sistema gestor de bases de datos como SQL Server, MySQL, MariaDB, etcétera. Bien, una vez que estamos acá, ¿sí? Este es el área de trabajo donde vamos a crear esas tablas, ¿sí? Y para eso necesitamos utilizar, bueno, en este caso vamos a utilizar solamente este botón, pero fíjense que están también los botones para hacer relaciones. Entonces vamos a crearlo de esta forma. Vamos a hacer clic acá y vamos a crear, fíjense, he hecho clic acá y otro clic en esta parte y se está creando una primera tabla. Voy a hacer doble clic sobre esta tabla y voy a empezar a crear, ¿sí? En este caso, mi tabla rol, ¿no? Que tiene un ID, un nombre y estos datos asociados, ¿no? Ese dominio asociado. Entonces, acá vamos a colocarle el nombre de la tabla. En este caso, le vamos a poner rol. Acá vamos a colocar, ¿no? Un identificador. Le vamos a poner para todos ID, simplemente para hacerlo más genérico. Va a ser de tipo entero. Fíjense que aquí pueden seleccionar varios tipos de datos, varchar, decimal, datetime, block, binary, etcétera. Lo que necesitamos en este caso es que sea un número entero. Y acá me va indicando cuál es el dominio, ¿no? Me dice que va a ser una llave primaria. Es decir, va a identificar de forma única a un registro, una tabla. Va a ser no nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el obligatorio colocar un dato dentro de este campo.
Y también tenemos lo que es único, aunque no lo estamos seleccionando porque ya es llave primaria. Y también le vamos a colocar este de acá, que es autoincremental. Es decir, si yo pulso esto, este campo se va a ir autoincrementando según yo vaya creando nuevos registros, ¿no? Es la mejor forma, digamos, aunque se puede hacer también de forma manual. Bien, ¿qué más? ¿Qué campo más vamos a colocar en esta parte? Le vamos a colocar el campo nombre, ¿sí? Y este va a ser, ¿no? Un varchar, quiere decir que va a almacenar texto, ¿no? Texto, caracteres alfanuméricos, y le vamos a dar un tamaño. Le vamos a decir que no sea de 45, máximo va a ser 20. Y es obligatorio, entonces para que sea obligatorio seleccionamos no va a ser llave primaria ni autoincremental, solamente autoincremental para los datos de tipo entero. Bien, y también tenemos un campo que le hemos denominado activo. ¿Qué va a hacer este campo? Simplemente si va a activar o desactivar a los roles que tenemos. Entonces, esto no va a ser de tipo varchar, va a ser de tipo bit, ¿no? El tipo de datos bit es como el tipo de datos booleano, es decir, que acepta, ¿no? Un 1 o un 0. Acá está bit, ¿ya? Y aquí lo que vamos a colocar dentro del paréntesis es un 1, es también obligatorio, tiene que ser no nulo. Y además, en esta parte donde dice default expression, vamos a colocar que por defecto el valor que se vaya a almacenar ahí, aunque no lo coloquemos, sea 1. Y de esa forma ya tenemos, ¿no? Creada nuestra primera tablita. ¿Sí? Entonces nos fijamos, está todo correcto, no tenemos nada más, lo cerramos y ya creamos nuestra primera. Vamos a crear ahora nuestra tabla, en este caso, vamos a colocar la tabla usuario. Hacemos clic nuevamente acá, doble clic y empezamos a colocar su nombre. Va a ser esta tabla, la tabla usuario. Va a tener una llave, un identificador único, que va a ser su llave primaria. Le vamos a poner simplemente IDE. Va a ser de tipo entero. Fíjense que ya se coloca primary key no nulo y también va a ser autoincremental. Y por otra parte, vamos a utilizar una llave foránea. Si se fijan ustedes bien esto, acá hay una llave foránea que dice role ID, aunque se podría llamar también IDE, pero va a haber una confusión aquí. Entonces vamos a colocar role-ID y listo, solamente por convención ese nombre. Y aquí colocamos role-ID. ¿De qué tipo tiene que ser? No, del mismo tipo de datos del campo con el que se va a relacionar. No es entero acá, entonces va a ser de tipo entero. Vamos a esta parte, seleccionamos acá entero y también tiene que ser número. ¿Sí? Que es obligatorio colocar esto de esta forma. Bien, luego vamos a colocar los nombres del usuario. Este va a ser un varchar de 40 caracteres como máximo para uno o dos nombres que se tenga. Este es un campo obligatorio, no nulo. Entonces, vamos a poner apellidos, ¿ya? También este va a ser de tipo varchar y le vamos a poner un tamaño de 50 para uno o dos apellidos que tengamos. Y también es no nulo. Vamos a seguir bajando. Y entonces, esta forma de crear la base de datos es sencilla, aunque también es aconsejable que lo hagan por código, ¿no? Create, table, etcétera, etcétera. Entonces, esto por la facilidad, porque lo importante aquí es realizar la base de datos y después hacer la conexión, trabajar sobre los formularios para poder tener esa interactividad. Vamos a hacer un prototipo, un sistema pequeño, sí, que va a trabajar con todo esto. Entonces también vamos a colocar acá el carnet de identidad, que va a ser de tipo varchar también. Y el tamaño de caracteres máximo va a ser 20, le vamos a decir, también es obligatorio. Y en este caso, sí, el carnet de identidad además va a ser único. Cuando seleccionamos esto, sí no puede haber dos carnets, ¿no? De un usuario que tengan el mismo carnet. Solamente podemos crear, ¿no? Un usuario como tal y su carnet va a ser único. Se dice que es una llave candidata, ¿no? También. Entonces vamos a colocar además el email después de esto, que va a ser también un varchar y máximo va a ser de 50 caracteres. Y el email también es, ¿no? Obligatorio y también va a ser único, ¿no? No puede haber dos emails iguales. Entonces, listo. Con eso estamos colocando esas restricciones. Además, para que este usuario pueda ingresar al sistema, tiene que tener ese email y es una clave, ¿no? Y la clave le vamos a colocar de un tamaño de 128 caracteres. Y me dirán, ¿por qué? Entonces, la respuesta simplemente es porque vamos a encriptar la contraseña utilizando un algoritmo como tal para poder
hacer esta operación, ¿sí? Y bueno, va a tener 128 caracteres como tal. Estamos utilizando un algoritmo, ¿no? De encriptación, así se denomina, que va a ser el SHA-128. Entonces, vamos a trabajar de esta forma. Y la clave también es obligatoria, aunque no va a ser única, ¿no? Entonces, solamente tema de conceptos. Va a tener este señor también, este usuario, la fecha de nacimiento. Vamos a colocar fecha de nacimiento. Listo. Y bueno, esto no va a ser de tipo varchar. Vamos a utilizar un tipo de datos especial que es el tipo, no va a ser tipo datetime, porque bueno, nos interesa saber solamente la fecha, no la hora. Entonces vamos a colocar de tipo date, ¿ya? Y la fecha de nacimiento en este caso, vamos a colocar que sea obligatoria también. Sí, listo. Y acá también vamos a colocar una foto, campo foto. Este no va a ser obligatorio y máximo va a tener un tamaño de 70 caracteres, podríamos decirle. No va a ser obligatorio, entonces no seleccionamos no nulo. Aquí vamos a poder almacenar solamente el nombre de la foto. La foto como tal se va a almacenar en un directorio, en una carpetita. Y también vamos a colocar un campo activo, ¿ya? Un campo activo que va a ser de tipo bit también, como hemos indicado. Y le voy a colocar un 1 dentro de los paréntesis. Esto es obligatorio y como expresión por defecto va a tener un 1 de entrada. Listo. Tenemos entonces todos esos campos. A ver, nos vamos a fijar. Lo voy a cerrar. Ya tenemos, ¿no? Ahí está el usuario, el role ID, nombres, apellidos, el cargo de identidad, el email, la clave, la fecha de nacimiento. Fíjense cómo están con celeste aquellos que son no nulos, ¿no? Y con blanco, ¿no? Aquellos que son no nulos y con una llavecita las que son llaves primarias, como tal. Tengo que relacionar, ¿no? Estas dos tablas a través de este role ID, que sería la llave foránea, y este ID, ¿no? De role, que sería la llave primaria. Hacemos doble clic nuevamente sobre usuario y nos vamos a esta parte que nos dice foreign case. Entonces ahí vamos a colocar en principio el nombre de la llave foránea. Esto puede ser cualquier nombre, pero por convención vamos a utilizar FK, que sería foreign key, y las tablas que están siendo relacionadas. En este caso, la tabla role con la tabla usuario. Entonces, desde la tabla usuario, ¿a qué tabla estamos haciendo referencia? A la tabla role. Selecciono de acá role. Estos son los campos, si se dan cuenta, de nuestra tabla usuarios. Y ahí está nuestra llave foránea. Entonces voy a decir que se relacionen por este campo de mi tabla usuarios y este campo que sería la llave primaria de role. Entonces seleccionan esto. Y acá nos dice, ¿no? Que las opciones de la llave foránea, ¿sí? Es que cuando se actualice y se elimine, no se realice ninguna acción. Es decir, si yo colocaría, por ejemplo, acá en on delete cascada, ¿qué sucedería? Si yo tengo acá, ¿no? Unos dos, tres roles, ¿no? Y acá tengo usuarios que tienen esos roles, varios usuarios que tienen esos roles. Si yo lo coloco en cascada, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a borrar un rol y se van a borrar todos los usuarios que tienen ese rol. Entonces, para evitar eso, porque se da en algunos casos, simplemente le voy a colocar no action, ¿no? Entonces, cuando se dice no action, lo que va a suceder es que no va a permitir que borremos un rol, ¿sí? Que tenga un usuario asociado. Listo, con eso ya estaría nuestra relación. Si dan cuenta, lo dejamos en no action. Ya estamos entonces acá y lo cerramos esto y se ha creado la relación correspondiente. Vamos a crear ahora la tabla clientes, que es muy parecida a la tabla usuarios. Si nos fijamos acá, tiene un ID, tiene un nombre, aunque no tiene apellidos, pero tiene muchos de los campos, ¿no? De acá. Entonces, para evitar hacer todo el mismo trabajo, hacemos clic derecho, copiamos el usuario, hacemos clic derecho y lo pegamos. Y le decimos que se cree un duplicado, aunque aquí vamos a ir borrando algunas cosas. Y fíjense, vamos a hacer doble clic acá y vamos a ir borrando algunos campos. El ID, sí, lo necesitamos, tiene que tener un ID, pero le vamos a colocar primero un nombre de la tabla. La tabla se va a llamar cliente. Entonces necesita un ID que va a ser llave primaria, autoincremental. No necesita un rol ID porque este no se está asociando o se está relacionando con ninguna tabla. Entonces hago clic derecho, delete select. Luego, sí, necesitamos nombre, no vamos a poner nombre, le vamos a poner simplemente nombre, que va a ser de tipo varchar, como no va a tener apellido, entonces vamos a colocar acá un, ¿no? Tamaño de caracteres más grande, 70 le pondremos,
Es obligatorio, sí, es obligatorio. No va a tener apellidos, entonces clic derecho y lo eliminamos, ¿ya? Ya no hay la relación, si se fijan. Entonces, ¿qué más es lo que tiene acá? Tenemos que crear vamos a crear, a ver, vamos a utilizar, voy a hacer un rehacer para tener los apellidos y en vez de apellidos aquí voy a colocar, según nuestra tablita, lo que dice tipo de documento. ¿A qué se refiere tipo de documento? Que ahí voy a tener, ¿no? Puedo almacenar carne de identidad, puedo almacenar NIT, ¿no? Bien, eso es para esa parte. Entonces vamos a colocarle acá tipo documento, ¿ya? Tipo documento, que va a ser también de tipo varchar, pero el tamaño solamente va a ser de 20 y es obligatorio, ¿ya? Luego, en el número de documento, sí, en el número de documento, en vez de CI, vamos a colocar num documento, porque bueno, el número de documento no siempre va a ser cada entidad, puede ser NIT. Entonces, vamos a ponerle un nombre más genérico. Esto va a ser un varchar también de 20, ya lo dejemos ahí. Y bueno, en este caso no tendría que ser único, aunque lo podemos dejar, sí, como único, ¿ya? Luego de eso vamos a agregar acá un campo que va a ser el teléfono. Si bien alguien me preguntaría, ¿por qué aquí no hemos colocado, no, la dirección y el teléfono? Sí, lo pueden colocar ustedes, aunque yo lo he limitado un poquito, digamos, el tema de los campos para que la programación que hagamos, que es lo que también me importa, sí, no sea tan larga, ¿no? Cuantos más campos tengamos en una tabla, sí, el proceso de desarrollo del sistema va a ser más largo, ¿no? Entonces, como es un ejemplo para su proyecto final, del cual se van a basar en muchas cosas. Entonces, es importante, ¿no? Que dejemos una cantidad considerable de elementos. Entonces, acá, si se fijan, vamos a ir borrando algunas cosas que no necesitemos antes de crear algunos campos. Por ejemplo, acá estamos bien con el número de documento. El email lo vamos a mantener. Sí, la clave ya no necesita esto. Entonces lo eliminamos. Tampoco necesitamos una fecha de nacimiento. No le vamos a estar preguntando, ¿no? ¿Cuándo ha nacido al cliente? Del cliente necesita saber su nombre o su apellido, cualquiera de los dos. Necesito saber el tema de su número de documentos, si es NIT o si es cada entidad. Posiblemente necesite su email también para decirle, no, señor, ya está listo su equipo. Necesito un teléfono, sí, es correcto. No necesito foto, entonces lo eliminamos, foto. No le voy a estar sacando una foto, ¿no? Al usuario una vez que venga. Entonces necesito acá un campo más que se llama teléfono. ¿Para qué el teléfono? Para poder llamarle, ¿no? Y decirle, señor, ¿sabe qué? Su equipo ya está listo. Aunque no es obligatorio, digamos, colocar esto, este va a ser un varchar 15, le vamos a poner acá. Y no va a ser obligatorio. Ya va a ser varchar 15 y con eso concluiríamos y lo vamos a subir. Este campo lo vamos a subir encima de lo que sería el email. Lo arrastro y lo dejo caer. Listo. Ya tengo entonces el teléfono, tengo el email, sí, el email como tal, ya está. Es único también y el campo activo, ¿no? Que me indica si está activo o no está activo. Es número de documento, ya tenemos el tipo, el nombre. Ya no hay, si se dan cuenta que ya no hay foreign case, he eliminado los foreign case porque no necesito relaciones de esta tabla con ninguna otra tabla. Y con eso lo cerraría todo esto y ya tengo ahí creada mi tabla, en este caso que se denomina cliente. Ok, lo vamos a poner así. Vamos a crear ahora nuestra tabla ord servicio y luego el detalle de esa orden de servicio. Fíjese que acá hay un ID, hay dos llaves foráneas que hacen referencia a las dos tablas, el número de comprobante, ¿no? La fecha, este sí tiene que ser de tipo datetime, porque tenemos que saber la fecha y la hora, la situación que nos indica si está en proceso, se está reparando, está en espera de repuestos o si ha sido entregada, ¿no? El total, que ya me explica para qué sirve, y el estado, si va a estar aceptado o anulada esa orden de servicio. Y bueno, el detalle de orden que está haciendo referencia a esta tabla con esto de acá. El equipo, en este caso vamos a colocar, ¿no? El nombre del equipo, su número de serie y demás, el defecto, el servicio y el precio. Bien, vamos a trabajar sobre eso. Vamos a hacer clic acá y vamos a trabajar sobre esta tablita. En principio, darle el nombre. Le vamos a dar el nombre de ORD, servicio. Va a tener un ID. Vamos a poner a todos así de forma general. ID. Hacemos clic acá en entero. Se tiquea, ¿no? El primary key, el not null, y también va a ser autoincrementa.
Bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos, ¿no? El cliente ID. Esta va a ser la llave foránea con la que se va a relacionar con la tabla clientes. Tiene que ser también de tipo entero, ¿sí? Si el ID del cliente es entero, entonces también tiene que ser entero. Va a ser no nulo. Luego nos vamos a esta parte y tenemos que hacer lo mismo con usuario. Usuario guión bajo ID. Y también va a ser de tipo entero. Y va a ser no nulo. Luego necesitamos otro campo que va a ser el número de comprobante en un guión bajo comprobante le vamos a poner. El número de comprobante va a ser un varchar, es mejor trabajar con texto, así que con números por el espacio que se ocupa. ¿Ya? Entonces un entero siempre va a ocupar más que un varchar. Entonces en ese sentido lo estamos trabajando de esta forma, el número de comprobante, que va a ser máximo de 15 caracteres, que también es obligatorio. ¿Ya? Y aquí vamos a trabajar sobre una fecha, ¿no? La fecha en la que están trayendo la que está ingresando esta orden de servicio. Entonces, esto va a ser, ya no va a ser solamente de tipo date, va a ser de tipo datetime para el tema de poder almacenar fecha y hora exacta, ¿no? Esto se va a generar automáticamente, va a jalar los datos de la fecha y hora de nuestro sistema. Entonces es un campo obligatorio. Aunque aquí podríamos colocar, ¿no? Una expresión por defecto, que hay funciones que nos ayudan a obtener fácilmente esa fecha y hora. Y cuando colocamos una expresión por defecto se genera automáticamente, pero nosotros vamos a hacer de otra forma también. Bien, la situación, ¿no? En la que se encuentra también es importante. Según esta situación, vamos a decir, ¿no? Todos estos equipos ya han sido entregados. La situación entregado, digamos. Ya. Estos todavía están en reparación y demás. Bien, va a ser un varchar de 50 máximo, de 50 caracteres acá. Y también es obligatorio, ¿no? Desde el ingreso vamos a decir cuál es su situación, ¿no? El total que va a ser de tipo decimal, es decir, va a poder contener números con coma decimal. Y aquí vamos a colocar entre paréntesis 11, es decir, 11 dígitos va a tener esto y dos decimales como máximo. ¿Ya? El total no va a ser obligatorio. ¿Por qué? Porque al momento de entregarnos el equipo no vamos a poder no saber cuánto va a costar realmente. Entonces, este total, si lo colocamos como ah, bueno, lo colocamos como si fuera no nulo, vamos a tener que, y desde el principio vamos a tener que ingresar un valor, ¿no? Que creo que no corresponde. Entonces, una vez que ya se ha hecho la reparación, recién el técnico dirá, ha sido tantos y en esta parte del total va a cambiar todo eso, ¿no? Bien, entonces no va a ser nulo, perdón, no va a ser no nulo. Y luego vendría el estado, que como les había dicho, el estado va a ser varchar, le vamos a poner 20. Y en este caso, el estado sí es no nulo. Y acá, sí, vamos a colocar un texto, ¿no? En la expresión por defecto vamos a poner aceptado, así como tal cual, ¿no? Respetando mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir esto? Que por defecto, cuando nosotros ingresamos un orden de servicio, va a estar como aceptado. En el caso de que quiera anular, sí, cambiará a anulado y nada más. Entonces, ya está. Pero esto tiene que relacionarse mediante estos dos campos, cliente ID y usuario ID, tienen que relacionarse con las tablas correspondientes, usuario y cliente. Entonces nos vamos acá nuevamente a foreign case y tenemos que crear dos llaves, ¿no? Foráneas. Una, vamos a crear así, FK, ¿no? Y esta va a ser cliente, ¿sí? Orden. Le vamos a ver, haciendo referencia a que se va a relacionar con la tabla cliente y la tabla orden de servicio. ¿A qué tabla estamos haciendo referencia? A la tabla cliente. De acá hacemos clic y seleccionamos cliente. ¿A través de qué campo se va a relacionar? Del cliente ID y del ID de la tabla cliente. Y esto lo vamos a dejar tal cual. Vamos a hacer clic nuevamente acá y vamos a crear la otra llave foránea. La otra hace referencia a usuario y a la orden de servicio, ¿no? Este es un nombre cualquiera que se puede colocar. Entonces, ¿a qué estamos haciendo referencia acá? A la tabla usuario. Pues ahí está la tabla usuario. ¿A través de qué campo? ¿No? De esta llave que es la llave foránea y esta es la llave primaria de la tabla usuarios. Y lo dejamos esto de esta forma. Y una vez que hemos hecho eso, ya tenemos esa relación entre esas dos tablas, ¿no? Ahí está. Entonces, lo único que nos faltaría sería crear, ¿no? La tabla detalle orden,
¿sí? Entonces acá van a estar el detalle, ¿no? De todos esos equipos que están ingresando. Entonces colocamos nuevamente acá, doble clic. Aquí vamos a colocar el nombre de la tabla, detalle, guión bajo, orden. No que podría colocarle detalle orden seguido, ya depende de cada uno de ustedes, pero por recomendación les dejo de esta forma. Entonces este va a tener un IDE, como hemos dicho, un IDE va a ser de tipo entero, llave primaria, autoincremental. Luego va a tener, en este caso, sí, el campo que va a ser la llave foránea, que va a ser, le vamos a poner orden-id, ¿no? Con esto vamos a relacionar con servicio. Bien, esto también tiene que ser de tipo entero y va a ser de tipo no nulo, es obligatorio. ¿Sí? Luego vamos a crear la relación del foreign key correspondiente. A continuación, vamos a colocar el nombre del equipo. Aquí vamos a colocar equipo para colocar ahí, ¿no? Qué equipo se está ingresando, ¿no? Una laptop Lenovo y su serie, una laptop Dell y su serie, un equipo Dell. Bueno, todo eso va a ingresar acá. Entonces, a esto sí le vamos a colocar un bar chart también de 150, ¿no? Puede ser largo la descripción del equipo que vamos a colocar y tiene que ser obligatorio, no nulo. Luego vamos a colocar en esta parte, eh, vamos a colocar el defecto, ¿sí? Qué defecto se ha encontrado y obviamente eso también va a estar al principio. Ya, dentro del defecto vamos a colocar 200 caracteres, también es no nulo. No, lo primero que hace de atención al cliente, ¿qué es lo que está sucediendo? No enciende mi equipo, no está imprimiendo bien, ahí colocaré, ¿no? El defecto. Y después ya podré cambiar eso, ¿no? Al defecto real como tal. Bien, luego va a venir el servicio que yo o mis técnicos van a hacer. Entonces el servicio, sí, también va a ser de 200 caracteres. Entonces ahí el técnico colocará, ¿no? Se cambió fuente, se hizo esto, se hizo un mantenimiento preventivo y correctivo, bueno, todo eso, 200 caracteres, pero esto va a ser de tipo nulo. ¿Por qué? Eso lo van a hacer luego, ¿no? Cuando ya termine de hacer el servicio como tal. Y el precio también, sí, vamos a colocar precio para cada uno de los equipos que está trayendo. Va a ser de tipo decimal y también en esta parte sí va a ser no nulo, o va a ser nulo, perdón, en el tema, en el entendido de que, vamos a seleccionar primero esto, en el entendido de que el precio lo va a dar después, ¿no? El técnico, si tanto se han costado los repuestos y demás, entonces hay que colocar este precio. Vamos a colocar 11.2 y también va a ser nulo, no es obligatorio al principio. Bien, con eso ya estaría. Ya tenemos el precio, el servicio, el defecto, el equipo, orden ID. Ahora nos vamos a los foreign keys y creamos nuestro foreign key como tal. ¿A qué tabla va a hacer referencia? A la tabla orden. O le colocaremos ser. ¿Listo? Y esta tabla es la tabla detalle. Estamos haciendo referencias. Bien, ¿a qué tabla estamos haciendo referencia acá entonces? A la tabla, ¿no? Ort servicio. A través de qué campo, este campo de acá y este. Lo dejamos de esta forma y ya tenemos relacionado. Revisamos un poquito. Entonces está bien, ya tenemos el número comprobante, la fecha, la situación, el total, el estado, el equipo, el defecto, el servicio y el precio. ¿Sí? Tenemos por otra parte el activo, el email, teléfono. Bueno, es correcto. Ya hemos terminado. Lo vamos a guardar este modelito. Vamos a hacer clic acá y le vamos a dar un nombre. ¿Ya? Le vamos a llamar de la misma forma BD, órdenes de servicio, servicio. ¿Sí? Y fíjense que se crea, ¿no? Con una extensión MB2. Esto significa de MySQL Workbench, ¿ya? Entonces, hacemos clic en guardar. Si nos fijamos, ¿no? Acá, vamos a ir a esta parte, a descargas. Ahí está, ¿no? Se ha creado este archivito. Entonces, haciendo doble clic acá, van a poder ingresar y les va a mostrar esto. Bien, hasta ahora, pero no se ha creado la base de datos. Sí, solamente es el modelo lógico relacional. No es un modelo intermedio. Ahora todo esto tenemos que llevar. Podríamos hacerlo mediante código manual, ¿no? Create, database, create, table y demás. Pero para agilizar un poquito, ¿sí? Nos vamos a ir acá a File, vamos a ir a Export y a la opción Forward Engineering. Entonces hacemos clic acá, ¿ya?
y vamos a decirle dónde se va a guardar nuestro archivo, ¿no? O nuestro script correspondiente. También le vamos a dar el mismo nombre, BD, ¿sí? Órdenes servicio, pero no con esa extensión. Le vamos a quitar la extensión. Se tiene que crear esto con la extensión SQL, ¿no? SQL es una extensión para los scripts SQL que tenemos. Entonces, BD órdenes de servicio, SQL, lo guardamos, ¿sí? Y aparece esto. Esto lo dejamos tal cual, hacemos clic en Next, ¿sí? Esto lo dejamos tal cual, hacemos clic en Next y fíjense cómo se ha generado todo el código que les decía, ¿no? Este es el lenguaje de definición de datos para crear la base de datos, para crear las tablas, sus campos, para saber cuáles son llaves primarias, cuáles son llaves foráneas, etcétera. ¿Ya? Se crea todo este código. Pero acá dentro de este código, sí, por ejemplo, esta cláusula visible no es compatible con MariaDB. Y hemos dicho que Exam ha instalado MariaDB, que diga MySQL. Entonces, esto es compatible con MySQL. ¿No? Si lo ejecutamos tal cual, una vez que tengamos que ejecutarlo, va a salir error. Entonces hay que quitar todo lo que son esas cláusulas visibles de forma manual. Y lo vamos a hacer de esta forma, fíjense. Hacemos clic en finalizar y ya se ha creado, sí, ya se ha creado acá un nuevo archivito que se llama BD órdenes servicio SQL. Ese es el que tenemos que abrir. ¿Y cómo lo vamos a abrir? Ya, esto ya lo vamos a ir. Nos vamos a ir a esta parte, ¿se fijan? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, no, perdón, a esta parte y lo que vamos a hacer es clic en esta parte de acá. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a hacer clic nuevamente acá. Y lo que vamos a hacer acá es abrir. ¿Sí? Desde acá hacemos clic en este botón. Y de acá vamos a abrir el archivo SQL, ¿no? Este que ya, en mi caso se llama BD órdenes de servicio. Entonces hago clic en abrir y nos vamos a fijar, aquí está y se muestra todo el código, ¿ya? Entonces esta es la forma en la que se ha generado a partir de nuestro modelo lógico relacional toda la base de datos y sus tablas. Entonces bien, buscamos todo lo que sea visible. Esta tabla no tiene. Esta tabla usuario, fíjense, tiene 3. Entonces simplemente selecciono visible, los suprimo. Vamos bajando un poquito más. Acá tengo 2 más. Y ahora bajo los siguientes. Aquí tengo 2 más. Lo suprimo, lo elimino. Y por último, este de acá. Me fijo que no haya más visibles, ¿no? Bien. Una vez que ya está de esa forma, hago clic en este botoncito, lo guardo y voy a seleccionar todo esto. ¿Sí? Hago clic derecho acá y le digo seleccionar todo. Hemos dicho que este primer botón que está acá, ya este de acá, nos sirve para ejecutar todo lo seleccionado. Y este es sentencia por sentencia. Entonces, voy a hacer clic en este botoncito. Y en la parte inferior, sí, se va creando toda mi base de datos. ¿No? Fíjense, en esta parte nos ha mostrado que se ha creado ya la base de datos. ¿Sí? Entonces, si me fijo, ya está, ¿no? Ahí, BD órdenes de servicio. O si no, hacen clic en refresh. Y ahí está, ¿no? La tabla, la base de datos que crea BD órdenes servicio. Ese es el nombre que le he colocado. Y ahí están sus tablas, ¿no? La tabla cliente con sus campos, ¿no? Dice que aquí hay 2. Permítame. Bien, se ha debido crear, ¿no? Junto con otra base de datos que tenía. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar lo que había antes. Sí, se ha unido seguramente con alguna base de datos que ya tenía. Bien. Entonces, órdenes de servicio. Ese clic derecho, voy a eliminar, ¿no? Esta base de datos. Le voy a decir drop now. ¿Sí? Voy a hacer un refresh. Ahora sí. Nuevamente selecciono todo. Y ahora hago clic nuevamente en este botón. No tendría que haber duplicidad en tablas, ¿no? Ahora voy a hacer clic en este botoncito y ahí está, ¿no? BD órdenes de servicio. Ahora sí. Nuestra tabla clientes, detalle orden, orden servicio, rol y la tabla usuario. Seguramente tenía una base de datos que tenía el mismo nombre. Sí, lo que ha hecho es unir, ¿no? Todas las tablas de la que ya había creada con la que estoy creando. Entonces, lo ideal es que esté así. ¿Ya? Entonces, ahí están nuestras columnas, ¿no? Las columnas, el ID, el nombre, el tipo de documento, el número de documento para el cliente, etcétera. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic en este botón. ¿Sí?
para crear una nueva pestaña. Fíjense, se crea acá una nueva pestaña y vamos a empezar a colocar algunos comandos, ¿no? Este describe es propio de MySQL o MariaDB. Y vamos a colocar, por ejemplo, acá todas nuestras tablets, ¿no? La tabla cliente. Voy a poner punto y coma para separar las sentencias y ahora voy a hacer uso de este pequeño botón. Este sí va ejecutando sentencia por sentencia, no hay necesidad de seleccionar. Entonces, fíjense, me ofrece la estructura de esa tabla, ¿no? Me dice qué campos tiene, de qué tipo, todo su dominio, ¿no? Para cada uno de los campos, ahí está, ¿sí? Es autoincrementar y demás. Entonces, vamos a colocar para cada una de ellas. Luego vendría, ¿no? El rol. Si nosotros ejecutamos, ahí tenemos. Si colocamos usuario, nos va a mostrar igual, ¿no? La estructura. Aquí vamos a colocar en la tabla, vamos a fijarnos acá nuestras tablitas. Sí, ORD servicio, o RD servicio, o RD servicio, o perdón, acá, ¿sí? O RD servicio, ahí está. Y me voy después del punto y coma y ejecuto con este botón. Y me muestra, ¿no? Y lo mismo, sí, vamos a colocar para el detalle, ¿no? Para el detalle. Aquí están nuestras tablitas. Ahí está detalle orden, dice. Entonces vamos a colocar detalle orden. Nos ayuda a autocompletar también. Y tenemos toda la estructura, ¿ya? Si por ejemplo nosotros hacemos un select asterisco from y le digo la tabla row, estoy diciendo que me muestre todos los campos, ¿no? Desde la tabla row, se va a ejecutar sin ningún problema, pero está vacío, ¿no? No he colocado absolutamente nada en los roles como tal, ¿sí? Si yo quisiera insertar un rol, simplemente haría un insert into y coloco el nombre de la tabla, ¿sí? Y acá me tengo que fijar según su estructura, ¿sí? Sabemos que el ID es autoincremental, entonces no hay la necesidad de colocarlo acá como campo. El activo, ¿sí? También tiene un campo por defecto. Hemos colocado, recuerdan, default expression 1. Entonces no hay necesidad, simplemente el nombre y van a ver. Coloco nombre, coloco values. Y en el nombre voy a colocar, ¿no? Por ejemplo, un rol, que va a ser el rol de administrador. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se va a generar el ID? Como es autoincremental, el sistema gestor de bases le va a poner 1, porque es el primer registro. Y en activo, como la expresión por defecto hemos colocado 1, entonces, si no colocamos nada acá, automáticamente igual el sistema gestor de bases se va a encargar de eso. Entonces, hacemos clic acá y ejecutamos solamente esta sentencia, ¿no? Entonces, con este botón, ¿se fijan? Y acá nos dice que se ha insertado correctamente, ¿no? Y listo, ahora sí, vuelvo a ir acá y ejecuto con este comando. Y ahí están. Fíjense, el ID se ha generado automáticamente y también el campo. Solamente he colocado el nombre de él. Y lo mismo pueden hacer, ¿no? Con los demás, ¿no? Podemos colocar los usuarios, podemos colocar los clientes y demás. Entonces, este sería el modelo, ¿sí? Este sería el modelo para poder crear nuestra base de datos. Con esto, entonces, habríamos concluido. Lo vamos a guardar también este archivito. ¿Ya? Vamos a hacer clic acá y le vamos a llamar scripts, ¿sí? BD, órdenes de servicio. Se va a crear también con una extensión SQL, lo guardamos, ¿no? Y lo tenemos resguardado. Entonces, acá está, ¿no? Ustedes pueden analizar cada una de estas sentencias y se van a encontrar, ¿no? Con muchas instrucciones del lenguaje de definición de datos, ¿no? Que sería, que es parte de SQL, ¿no? Que es para crear las tablas, create table, los campos, ¿no? Y aquí me dice y es de tipo entero, no nulo, autoincremental, el otro campo nombre, separado por comas, ¿no? Que va a ser de tipo varchar, no nulo, activo, ¿sí? Que es de tipo bit, es no nulo y fíjense, por defecto dice, ¿sí? Se va a colocar el 1 si es que yo no especifico otra cosa, como hemos hecho en nuestra inserción hace un momento. Y nos dice además que el ID, esto de acá es la llave primaria, y que está trabajando con el motor de base de datos InnoDB, ¿ok? Lo mismo hace para usuarios, fíjense, el nombre de la tabla, ¿sí? Nos dice el ID es no nulo autoincremental,
Y además, el rol ID es entero, no nulo. Ahí están los nombres, está la identidad, el email, la clave, la fecha de nacimiento de tipo date, si se fijan, la foto y el campo activo. Y debajo de eso se encuentra ya, ¿no? Nos dice, nos indica que el ID es la llave primaria, que está indexando, por ejemplo, acá el carnet de identidad y le está diciendo que es único, ¿sí? Le está diciendo que es único. También el email que es único, ¿no? Entonces, con esto lo que estamos haciendo es indicarle, ¿no? Cuáles son campos únicos. Eso nos va a ayudar a que no se repita. El sistema gestor de bases, una vez que coloquen, digamos, un carnet de identidad duplicado, les va a decir, no, alto, no puedes porque ya existe, ¿no? Lo mismo del email. De aquí habla de los constraints, ¿no? De los foreign keys. Aquí está el foreign key role usuario. Y nos dice, ¿no? Que el foreign key es el campo role ID, ¿ya? De la tabla, en este caso usuario, y que está haciendo referencia a la tabla role y la llave primaria que tiene esta tabla role, que es el ID. Y acá nos indica, ¿no? Que cuando yo haga una eliminación no va a suceder nada y cuando haga una actualización, no estamos preservando aquí la integridad de nuestras tablas y nuestra base de datos. Entonces, ahí está. Lo mismo para cliente, ¿sí? Lo mismo para cliente. Lo mismo para orden de servicio, ¿no? Ahí están sus llaves primarias, sus llaves foráneas. Aquí tiene dos constraints, ¿no? Uno para el tema de lo que sería el cliente y la orden y el otro para el usuario y la orden. ¿Listo? Y por último, sí, tenemos la tabla de talla orden, igual con sus campos correspondientes, sus foreign case, sus primary case, y bueno, algunas sentencias que se colocan cuando se genera este tipo, ¿no? De Fíjense que acá no se coloca create database, sí se coloca create scheme, ambas son iguales. Y este if not exist nos está diciendo, si no existe, entonces créala. Si existe, entonces no pasa nada, ¿no? Es por eso que cuando hemos creado, se han concatenado mis dos bases de datos que tenían el mismo nombre, ¿ya? Y este use, lo único que dice es utiliza esta base de datos. Es bueno siempre decir de qué base de datos no estamos hablando. Si se coloca, si se fijan, cuando colocamos este use, se coloca de esta forma, ¿no? Se coloca en negrita a diferencia de las otras. Bien, ya tenemos creado, entonces, hemos aprendido a utilizar, ¿no? Tanto la herramienta MySQL Bench. Si nosotros nos fijamos, por otra parte, acá en PHP ¿ya? Hacemos una actualización con este botón, también ya debo tener, ¿no? Una base de datos que se llama BD órdenes servicio. Y hago clic acá y voy a poder ver, ¿sí? Uno, se fijan, ahí están todas mis tablas, cliente, detalle, orden, servicio, rol, usuario. Sí, si quiero ver la estructura, hago clic acá, me va a mostrar la estructura. Esto es como hacer un describe, hemos hecho hace un momento, me dice cuáles son llaves primarias, no, llaves únicas, o perdón, llaves foráneas, llaves únicas, el tipo de datos y demás. Yo quiero ver, por ejemplo, de rol, los datos que hemos ingresado, ahí está. Uno, administrador uno. Yo puedo hacer propias consultas acá. Puedo hacer propias consultas, puedo insertar datos, ¿no? De esta forma, aunque lo vamos a insertar con nuestro sistema, voy a poder exportar, importar y demás. Y si yo hago clic acá en la base de datos y luego me voy aquí a más y voy a lo que es diseñador, voy a también ver el diseñador que me ofrece esto, ¿no? Ahí está. Ahí están todas nuestras tablitas, simplemente es ordenarlas, pero ya están bien relacionadas. Entonces, de esta forma es como funciona, fíjense. Puedo hacer clic acá y me dice qué base de datos tengo. Ahí debe estar la mía, ¿sí? Bueno, la que hemos creado hace un momento, ¿sí? Podemos trabajar con cuentas de usuario, ¿no? Aunque aquí me está saliendo error porque, bueno, hay que actualizar esto. A veces ahí están los usuarios que tenemos, ¿no? Entonces, podemos ir trabajando en esta parte, ¿ya? Bien, esa sería, digamos, la forma. Hemos hablado de lo que son las bases de datos. Sí, hemos creado nuestro modelo entidad-relación, hemos diseñado la base de datos, hemos creado el script SQL. Estos son los scripts correspondientes. ¿Ya? Hemos creado, ahí está, ¿sí? Hemos creado los scripts correspondientes, lo vamos a hacer por fecha. Ahí está, ¿sí? Uno que sería nuestra base de datos, otro que es el modelo lógico relacional, que es un archivo de tipo MySQL Workbench y algunas otras, ¿no? Algunas consultas más que hemos creado acá. Entonces hemos trabajado sobre esto, hemos visto un poquito del lenguaje SQL, lo vamos a profundizar más según vayamos haciendo nuestro problema.
nuestro programita, ¿sí? Hemos visto todo el modelo entidad-relación, en este caso, o el modelo lógico-relacional, más que todo. Hemos creado esta parte, el escribe datos, hemos visto esto. Ahora lo que nos toca es ver, ¿no?, la conexión hacia nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Si se fijan, acá está la aplicación en Java. Vamos a hacer una aplicación de escritorio. Es un JFrame que va a tener sus menús y demás. Va a tener su JDesktop Pane, que sería su escritorio, sus ventanas internas que van a ir gestionando cada una de las tablas, ¿no? Cuando yo quiera insertar datos en la tabla role, entonces abrir un Internal Frame y así, ¿no? Vamos a tener ahí nuestros menús de opciones, ¿ya? Y cada uno va a llevar a un formulario interno. Vamos a utilizar el API, ¿no? La interfaz de programación de aplicaciones JDBC. Esta es una interfaz de aplicaciones que vamos a ver que tiene particularidades muy especiales. No le interesa la base de datos a la que se conecte, simplemente tiene las clases y demás para poder hacer eso, ¿ya? Y es la forma en la que vamos a trabajar. Entonces, el próximo video vamos a hablar de el JDBC. Ya vamos a ir viendo, ya tengo todo el material acá. Vamos a ir viendo todo esto, cómo el JDBC puede interactuar con diferentes bases de datos o sistemas gestores de bases de datos, qué es lo que hace, ¿sí? ¿Cuál es el driver que vamos a descargar para utilizar? ¿Cuáles son las clases que vamos a utilizar? ¿No? Ahí está Driver Manager, Statement, Connection, Result Set, ¿no? Y con eso ya vamos a poder crear nuestro sistema en lo que es Java. Bueno, el video concluiría acá. ¿Ya? El video concluirá acá. Vamos a generar un video próximamente donde ya vamos a crear, ¿no?, la estructura. Vamos a trabajar en capas. Vamos a crear la estructura en Java, ¿sí?, para poder hacer la conexión, crear los formularios y demás. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta un nuevo video.